Daniel, siendo honestos, no me siento bien con lo que escribí. ¿Y es que acaso se sintió observado? ¿Es que yo no lo he dejado trabajar, no le he dado libertad creativa? Bueno, sí, pero es que todo el tiempo vi correcciones. Mire, usted tiene dos formas de hacer las cosas. Uno, la mía. O dos, el vórtice vestigial. No, el vórtice vestigial no. Mire, yo hago todo lo que usted y Alan Smith digan, pero no, el vértice no. ¡Y llegaron los meseros! ¡Fuera de aquí, Patricia Fernández! Amigas, amigos de Celoscopio, hoy les queremos hablar de Sergi Álvarez y su novela Alan Smithy no salvó al mundo, publicada por Editorial Vestigio. Y de Betty la Fea, de una vez, hablemos de Betty, ¿qué carajos? Pues sí, entró en gastos. Hola, amigas y amigos de Celoscopio, yo soy Fixi. Y yo soy Daniel. Y hoy les queremos hablar de Alan Smithy no salva al mundo, de Sergi Álvarez. Acorde a su biógrafo ocasional en la ciudad de Orsini, Álvarez nació en 1975 en Suiza, en pleno mes de febrero. Decidió hacerlo en San Valentín porque es un romántico. Amante confeso de la música de Iván Ferreiro, la serie negra, este catalán de buena planta alterna la escritura de guiones para cómics con otro tipo de trabajos que pagan todavía la mayor parte de sus facturas. Como guionista de cómic ha publicado las novelas gráficas Bajo la piel, Cuentas pendientes, historias cortas y antologías como BNC Noir y varios otros comic books. Entre sus novelas se encuentran títulos como Nunca digas vodka nunca más, Gastronomía Pan Galáctica, El Cienciador, McGuffin contra los cines ancestrales y la que comentaremos hoy en día que sería Alan Smithy salva al mundo. No salvó al mundo. Eso, no lo salvó. No lo salvó, qué pena. Bueno, ¿de qué trata Alan Smithy? De un escritor de novelas pulp, despreciable, retrógrado, mezquino, cobarde y con todos los efectos que ustedes quieran ponerle, porque pues también es machista y es guache. Para que se hagan una mejor idea, es como una especie de Torrente, el brazo torpe de la ley, que para colmo está en medio de lo que parece ser una película de terror muy cutre, un auténtico momento de la serie Z más atroz. Para quien no lo sepa, Alan Smithy, no por su nombre, es un nombre inventado por Sergi Álvarez, sino que es, bueno, les voy a contar. Sí. Es un seudónimo que existe utilizado por los cineastas que, ya sea porque a uno le da vergüenza o porque tiene problemas con la producción, uno dice, no, venga, no me pongan a mí, sino me pone The Alias Man, Alan Smithy. Y entonces, cuando ustedes vean una película de Alan Smithy, sepan que fue que al director o al productor le dio vergüenza de lo paila que estaba. Y de cierta manera, pues digamos que la novela se combinan una serie, digamos, como de referencias y homenajes a todas esas películas de los años 80, de los años 30, pero tienen un componente y es que en algún momento son muy mediocres o son flojas o de cierta manera pues no pasan de ser películas de palomitas. Entonces lo que se hace aquí básicamente es como anclarlas o empezarlas a hilar en una trama, digamos, como muy apocalíptica. Pues sí, porque... Spoiler alert, Alan Smithy no salvó al mundo. Exacto. Por si les queda dudas. Y pues como toda historia, pues es una historia de amor. Sí, es una historia de amor. Es una historia de amor entre un esposo que de cierta forma se debate en cumplir el deseo de su esposa. No, él no quiere cumplir el deseo de su esposa. Él quiere callarla y que no juega más. Eso. Entonces, porque es que ella quiere hijos. Y él como, oye, esta nena como... Dice el machista tan hijo de puerca. Que entonces el bar es como, yo cómo me quito esta nena de encima. ¿Cómo se la quita de encima? Sencillito. Le compra un perro. Y así ella deja de pensar en tener hijos. Ah, porque soy un genio. Exacto. Además porque este man es... No soy racista, pero... No soy machista, pero... O sea, es esa clase de personaje. O sea, es un antihéroe completamente sarcástico, cáustico. Es tan antihéroe que si en algún momento llegase a tocar a un héroe, el universo se destruiría. Por supuesto. Así de antihéroe es. Así de antihéroe es este Alan Smithy. Y todo ocurre en un cinema, si mal no estoy. Está... Bueno, o sea, él sale a pasear, él sale, digamos, como del apartamento estresado porque la esposa, es decir, durante mucho tiempo nunca va a tener la discusión hasta que ese día a ella le dio por el reloj biológico, se le salta y le dice, quiero tener un hijo. Bueno, él lo describe así, no es que a ella se le haya saltado el reloj biológico, sino es lo más chévere. O sea, es que eso para que ustedes como que entiendan un poquito para dónde vamos con esta mamá, sí, lo que estamos haciendo, es que el libro está escrito en primera persona.
como si hubiese sido escrito por Sergio Álvarez, no por Alan Smith, por Alan Smith y no como Sergio Álvarez. Inclusive tiene un prólogo donde Sergio Álvarez dice como, yo no sé, o sea, ese man me obligó a publicar esto, pero yo no lo publiqué. Esto está muy chistoso porque desde el principio hay un juego muy metatextual entre la persona que nos está contando la historia y la historia real. Entonces tenemos un narrador en el que no podemos evitar confiar, aunque sabemos que no deberíamos confiar. Entonces me parece muy bueno, porque hay narradores, o sea, cuando uno está en teoría literaria le dicen, claro, sí. el narrador que no es confiable, listo. Uh-huh. Pero este no es el narrador, eso es demasiado sencillo para Sergio Álvarez. Claro. Lo que él hace en este libro es el narrador no confiable, pero igual o sea, es tan poco confiable que uno acaba confiando en él porque nadie puede ser tan imbécil. Sí, o sea, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? En la no nota del no autor, los que me conocen saben que soy un tipo serio, poco dado a los chascarrillos, a la broma y el cachondeo. Sin embargo, se han empeñado en decir que escribo humor, vaya usted a saber por qué. Uno pone toda la carne en el asado literario para que luego la gente se parta el culo, ¿no? Venga a decirte lo gracioso que eres, entre carcajadas y palmetas en la espalda. Es frustrante, puesto que nada de lo que escribo pretende provocar sonrisas y mucho menos hacer reír. Al contrario, es trágico, porque yo busco trascender, yo busco conmover, busco el drama con todo mi corazón. Entonces está muy chévere porque Sergio Álvarez crea este alter ego que está escribiendo el libro y entonces, o sea, por ejemplo, cuando está leyendo cualquier libro escrito en primera persona, pues uno asume que uno está leyendo las palabras del autor. Uh-huh. Pero acá todo el tiempo nos están haciendo evidencia de que no. O sea, Sergio Álvarez no es un racista, es Alan Smith y es hijo de puerca, es terrible. Exacto. Sí, es hijo de puerca, es súper chévere porque además los personajes se lo dicen en la cara, oiga, no puede ser tan machista, oiga, que ser tan racista, no, y todo el tiempo le están votando. Eso es una forma muy bonita que tiene el libro, uh-huh, de criticar el abuso de lo políticamente correcto en los medios y sobre todo en los medios impresos. Uh-huh. Inclusive hay muchos momentos donde él dice como, porque juega mucho con los pies de página, entonces uno está leyendo y de repente hay un numerito y uno baja, porque quise decir tal palabra, pero como ustedes son tan políticamente correctos no la dije, coma, ups, lo dije, ya sé. Entonces, exactamente. Es un muy bonito juego porque realmente es un texto que está hablando con mucho humor, muy pendejo, un humor muy pendejo y uh-huh, muy divertido. Está hablando con el resto de la literatura de su tiempo, ¿no? Y si hay una preocupación del autor por qué historias contamos y cómo las contamos. Que uh-huh, yo creo que esto es lo que deberíamos enfocarnos. Sí. Uno, en el qué, uh-huh, que es esta historia que es el más grande pastiche que se pueden imaginar. Pastiche, imitación o plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente. Uh-huh. O sea, este tipo, yo estoy seguro que agarró, hizo un mapa mental y puso como, ¿qué cosas pueden ser más pastiche? ¿Y esto lo puedo volver más pastiche? Sí, lo puedo meter un meme acá, por supuesto. Puedo meter una referencia cinematográfica que parezca oscura pero que todo el mundo conozca. Faltaba más. Entonces es realmente por eso un libro muy divertido de leer, un super pastiche. Digamos, hablarles un poquito más de esto. Y la otra cosa que yo creo que es como muy muy importante hablar es también como de la presencia del humor y lo metatextual. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el... Yo creo que empecemos por justamente, digamos, describir a nuestra distinguida audiencia ese concepto del pastiche, que lo han escuchado en muchas partes. Yo creo que de cierta forma siempre es una palabra, una categoría que sale muy bien en cualquier ensayo o crítica, ¿no? No, claro. Un pastiche. O sea, es que yo creo que no hay nada más sofisticado que uno estar en la mitad de una presentación, ¿no? Entonces le piden a uno, no, pero por favor háblanos de la última película. No, por supuesto, hay que reconocer que es un pastiche que involucra... Ay, juepucha, ese fue el video que hicimos de La Sustancia. ¡Au! Pero sí, pues claro. Pero el pastiche era y será una forma muy importante de creación. O sea, y no solamente porque el pastiche, lo más importante del pastiche no es el traer referencias o el entender que existe el pasado. O sea, si nosotros nos vamos a los
a los principios de la Edad Moderna, cuando empieza a existir el autor. O sea, para que exista el pastiche tiene que existir un autor. Empecemos por ahí, cosa básica. Sí. A principios de la Edad Moderna, cuando empieza a existir el autor, empieza a existir la posibilidad de la cita. Porque antes no se podía citar a nadie porque pues todo estaba... Y pues igual los libros no los leía todo el mundo. O sea, digamos que alguien escribía un libro y para copiarlo pues tocaba a mano, entonces pues era complejo. Pero ya con la imprenta y con el principio de la modernidad, pues entonces ya había muchas personas que podían leer. Y empiezan a aparecer textos de personas que, por ejemplo, de tanto leer y de tan poco dormir se les secó el cerebro. Como un hidalgo. Cualquier hidalgo que vivía en el lugar de La Mancha. Que vivía, cuyo nombre no quisiera yo acordar. Exacto. No. Y entonces empieza a existir la posibilidad de citar. Pero el pastiche no es solamente el traer la cita, sino es unirla de una manera que es orgánica al texto y a la vez es eminentemente camp. El camp es un tipo de sensibilidad estética del arte popular que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración. Es una corriente artística relacionada con las formas del arte kitsch, considerado como una copia inferior y sin gusto de estilos existentes que tienen algún grado de valor artístico reconocido. ¿Sí? El pastiche no es simplemente un conjunto de citas. Eso se llama artículo de investigación. Exacto. Sí, un paper grande. Eso es un paper. Pero el pastiche requiere que la unión de estos elementos se dé dentro del contexto de la cultura popular. Es una referencia, es muy diferente cuando yo estoy en la mitad de mi libro escribiendo las aventuras de este detective y de repente cito a Descartes. A Deleuze. Derrida. Sí. Porque, pues seamos honestos, nadie ha leído Derrida. O sea, sí, nos obligaban a leerlo en la universidad y eso creyó el profe, pero no lo leímos. Y no nos obligaron a leerlo, es broma. Perdón, Rodrigo. Sí. Cuando Rodrigo nos empieza a comentar el video como, oigan, no hablen así de Derrida. No mentiras. We love Derrida. Y entonces, en lugar de citar a Derrida, voy a citar algo de la cultura popular que todos conocemos y que todos podemos jalar. Esto sucede tanto en la pintura como en la escritura como en la música. O sea, hay muchísimas maneras. En el momento en que algo se vuelve masivo y global, yo puedo empezar a citarlo de una manera que sea pastichuda, que pueda, dentro del territorio del capital cultural, del texto, de la materia que estamos montando, que estamos añadiendo, que estamos construyendo, sumando piezas una encima de la otra. Cuando yo logro que eso esté en el territorio de lo camp, porque no es solamente la cultura popular, o sea, tiene que ser ese lado de la cultura popular. O sea, que puedo introducir aquí un concepto como el palimpsesto, por ejemplo. El palimpsesto es una versión sofisticada del pastiche, efectivamente, porque el palimpsesto involucra escribir sobre lo escrito y reescribir sobre lo escrito. Entonces hay una materialidad muy importante del pastiche. Del contenido. Sí, del que acabamos de nombrar, el palimpsesto. Porque el palimpsesto son capas, hay una materialidad. El pastiche sucede en la imagen técnica y en la escritura que se reproduce técnicamente. Entonces no puede haber palimpsesto en la escritura, porque, bueno, pues sí puede haber palimpsesto en la escritura, pero no en este tipo de escritura, porque estos son libros que... Es uniforme. Exacto, nadie está escribiendo sobre el material, sino estamos escribiendo sobre la idea. Y ni siquiera sobre la idea. Este libro es una pegatina de cosas. ¿Sí? Es como... ¿Qué carajo? Sacamos un pastiche. Sí. Para entender un pastiche, cada vez que alguien les diga pastiche, ustedes imagínense que la obra de arte o el texto que están leyendo o la canción que están escuchando o lo que sea que es un pastiche, es Tetsuo recibiendo todo lo de Akira encima y va creciendo y la ciudad, y él se vuelve la ciudad y las motos se le pegan y se traga todo el mundo y todos son partes de esa cosa, y esa cosa es una película. Esa cosa no significa nada en realidad, es un gran artista haciendo arte y se traga todo. Entonces piensen esa idea, o sea, imagínense que un pastiche es un Tetsuo
que se traga todo. Sí. Maestros del pastiche, geniales maestros del pastiche. Quentin Tarantino, siempre recuerden la primera escena de Reservoir Dogs, de los perros de la reserva, en los que él está hablando todo el tiempo de Madonna y Like a Virgin. Entonces está utilizando a Madonna y Like a Virgin para presentar los personajes, pero no se pone a hablar de no, es que hay una canción de Thelonious Monk. Lo lleva al territorio de lo camp. Y en el territorio de lo camp, ¿qué hay? Like a virgin. Kiss for the very first time. Like a virgin. Muy bien. Entonces, en este punto, ya que entendimos la concepción del pastiche, entonces ahora hay que ver qué es lo que Sergi Álvarez toma en cuenta. Y pues más de uno, yo creo que los que está viendo en este momento este episodio, pues se formó cinematográficamente con referencias de películas que siempre pasaban por las tardes, ¿no? Aquellas tardes de perubólica, como por ejemplo Los Gremlins. ¿Quién en esta vida no ha visto Los Gremlins? Steven Spielberg presents Gremlins. El que no lo haya visto es porque o es una IA o no es humano, o realmente o no. O nació este siglo. Sí, exacto. Entonces, los que estaban en los 80, 90, pues vieron Los Gremlins. Tuvo 2 películas, 2 secuelas, ¿no? Hicieron otra de los hicieron 2. Son 2 de Los Gremlins, ¿no? Inclusive, o sea, la primera ya es muy mala. Y la segunda es en un centro comercial súper sofisticado y todo el cuento, y aparecen nuevos Gremlins y impresionante. También está justamente, digamos, la referencia a Humphrey Bogart. The stuff that dreams are made of. ¿No? Que en este caso Humphrey Bogart es como el estereotipo, el canon del detective, ¿no? de Dashiell Hammett, ¿no? Del Halcón Maltés, de Casablanca, un actor que tenía un porte particular y que ha sido muchas veces parodiado en muchas referencias. Entonces eso ya también lo hace parte de Pastiche. Y además de eso, pues también incorpora todo el tema. ¿Cuál? Igual todos los personajes son o sea, todos los personajes que presenta le dice a uno como se ve como fulanito de tal, pero en tal película. Ese man se ve como Orson Welles, pero Orson Welles joven, no Orson Welles viejo. O sea, no el gordo, no, cuando era joven, que estaba guapo, así se ve bonito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de esto es como si se hubiese activado una especie de vórtice o de portal temporal que atrajo a una serie de bestias y monstruos a este plano terrenal. Y Alan Smithy está en mitad de eso y de cierta forma dice, pues la única forma es refugiarme en la sala de cine para que no me pase nada, ¿no? Y de cierta forma eso es más o menos como lo que ocurre o lo que él pretende que es el fin del mundo, ¿no? Que eso ocurre igual en la película de Gremlins, ¿no? Exactamente. O sea, sí. Ahora, si no recordamos qué son los Gremlins o si no la han visto, digamos los que nacieron recientemente, Gremlins es una historia que arranca justamente con una tienda de chinos. Porque en esa época esto se podía hacer. China, China, China. El libro jode mucho con esa idea. Exacto, sí, ahorita no, pero en esa época digamos que las tiendas de chinos era el lugar donde traían cosas exóticas y resulta que el protagonista, digamos como el que arranca la historia es el padre de familia, inventor, una persona que se la pasa pues digamos vendiendo de puerta a puerta cosas que de cierta forma la gente no necesita, pero de eso vive, y él decide llevarle a su hijo un regalo. Entonces entra a la tienda de chinos y dice, quiero algo que sea como exótico, interesante para llevarle a mi hijo de regalo. Y hay una caja misteriosa y como siempre las cajas misteriosas, ¿no? Tienen el detonante de esto no se puede vender, esto no se puede abrir, esto tiene una cosa que puede ser maldita. Pero ¿qué importa? Soy inventor, ¿qué más puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Entonces él adquiere esta caja y el dueño de la tienda le advierte, bueno, importante, hay 3 reglas importantes para que no suceda lo que puede pasar, porque es que este bichito... Pero él no le dice las reglas. Ah, no, pero están en un papel, ¿no? ¿Sí? ¿En este libro o en la película? En la película. En la película sí. En la película se las dice y no las cumple, que es, digamos... Siga que tengo que encontrar darle la comida a ciertas horas, no exponerlo al agua y no ponerle flachazos de luz, de algún flash, una luz así como impactante. Son unas reglas básicas. Y pues, como todo le puede pasar, entonces se despasan en la dieta y lo exponen al agua y este bicho que se ve tan adorable que parece un muñequito de felpa se sobreexpone y le salen como unas pequeñas tulpitas, unas cositas, ¿no? Unas burbujitas, y de ahí sale los primos no tan bonitos de este personaje.
Perdón, es que ustedes imagínense que en el libro, perdón. Sí. Es que ustedes imagínense que en este libro, entonces el protagonista entra a comprarlo y es la tienda de los Gremlins y es un señor chino. Y el señor chino habla así lo ponen en el libro, hablo así, lo más racista que se les ocurra, así lo hace. Y entonces este llega y ya cuando está pasado todo, alguien le dice como, pero ese huevón no es chino, él es japonés. ¿Cómo así que es japonés? Sí, ese man no es chino. ¿Y sabe cómo se llama? Tetsuo Kaneda, Shitake Murakami, Mifune Yojimbo. Uy, eso es como llamarme Yamaha Suzuki. Sí, total. Tetsuo Kaneda, Shitake Murakami, Mifune Yojimbo. Ahí está lo que hablábamos de el pasticho. Me estoy comiendo todas las referencias a El libro es increíble y no lo trata de tapar, o sea, es como, a propósito, este libro es un pastiche, mira. Sí. Entonces, esta invasión de Gremlins hace que, pues, digamos, se vuelve como la pesadilla de este pequeño pueblo apacible y tranquilo, y de cierta forma, pues, el héroe va a ser justamente, pues, el adolescente que se dio el regalo, porque encuentra una forma de detenerlos y ocurre la batalla más campal. Obviamente los Gremlins tienen unas personalidades increíbles, o sea, la película, en medio de todo, es como entretenida, o sea, uno se queda ahí 2 horas, pero no es que sea algo que transforme tu vida, sino simplemente es palomitas. Sí. Es muy palomitera, o sea, no es como que, no, se notan los efectos y todo el cuento y va, ¿sí? Pero bueno, eso es, Esto digamos, no es palomitero. Esto pretende ser palomitero, pero no es como Gremlins. Entonces agarra Gremlins porque es cultura popular, agarra a Lawrence Bacall, agarra a Humphrey Bogart, agarra a Orson Welles, agarra a personajes de otras películas menos conocidas, y agarra a los Gremlins, y agarra a estos personajes, y agarra a personajes de James Bond, y agarra un reguero de cosas y los junta tan a la fuerza que es imposible no pensar en, oh por Dios, estoy leyendo el pastiche más ridículo e idiota del mundo todo el tiempo. Y uno no se le puede olvidar que en la primera hoja dice como, yo no escribí esto, ¿no? Pues esto lo escribió un huevón que se llama Alan Smithy, no sé quién será, pero no soy yo. Y no salva el voto. eso es algo que hay que recalcar en la novela, es importantísimo, ¿no? La edición tiene unas ilustraciones increíbles, hechas por, miremos, esta edición, que es la de Vestigio, que es la que tenemos nosotros, tiene unas muy bellas ilustraciones. sí, mira eso, ¿ah? Que están ilustradas por Juan Sebastián Jiménez Barón. Muy buen trabajo, Juan Sebastián. Buen trabajo, muy Nos buen gustó trabajo. Además que mucho. con esa portada ya uno empieza como pues, a tener un guiño, ¿no? De lo que va a pasar en la historia. Típica edición de Vestigio. Muy pulp, ¿cierto? Es una edición muy pulp. Sí es. Y pues cosas importantes que necesitaría uno haber visto o saber, además de Gremlins, es súper importante haber leído Harry Potter. Clave, porque hay una organización noir que funciona como la de como la policía de Harry Potter en contra de las criaturas. Sí. Tiene El ministerio, como el ministerio, ¿no? No como el ministerio, no, sino como ¿Los donde Dementores? trabaja, No. como donde trabaja no Harry Potter, sino el de la otra serie. Que es los que cuidan las criaturas extrañas. Bueno, sí. Ellos son los que están buscando. Pero entonces ustedes imagínense que este man describe además al próximo, es que realmente. Y entonces estaba acá y era, esa mujer es igualita a Lauren Bacall. Y luego, ese man es igualito a Humphrey Bogart. Entonces es chévere porque uno empieza en la mente de uno a ver en blanco y negro. Entonces es súper recomendado ver películas de ellos dos, sobre todo cuando estaban juntos. También porque entender el noir le ayuda a uno a entender Spider-Man Into the Spider-Verse, que es como cosas claves que uno tiene que empezar a conectar. Los multiversos de Spider-Man son claves para entender este libro. Además de eso, es como clave, muy importante, no tomárselo nada en serio. Empiezo por ahí. Esta es una gran recomendación porque el libro está todo el tiempo haciendo chistes de, oh, ya estás otra vez con la corrección. Esto es un pie de página. O sea, porque sí, esto dice así, ¿dónde está el pie de página? ¿Dónde está? Señale que estoy ciego. ¿Sí? A ver. ¿Dónde está el numerito? Dios mío, pedimos el numerito. Aquí, mira, Acá. aquí. Che, no está mal. No, es verdad que es español. Che, no está mal, pero se le ve un poco gordito, ¿no? No me estarás vendiendo un perro subnormal. Pie de página. ¿Ya estás otra vez con la corrección? ¿Prefieres que escriba perro con síndrome de Down? Pues ya está, lo he escrito. ¿Contento? Y así es todo el tiempo. Entonces, claro, si uno se lo va a tomar en serio y va a pensar como, ay, no se burle. No. Creo que todo se está burlando de la gente que jode la vida con eso. O sea, es parte del acuerdo tácito que vas a firmar con este libro, el que no te lo tomas en serio. Exacto. Y vas a pasar un buen rato, en serio. Usa palabras como paparruchas. Que la verdad, la última vez que yo había leído paparruchas era en traducciones de libros de ciencia ficción de los 70s.
Esas cuando era chiquito y uno leía Isaac Asimov y Ah, sí. League Valley decía ¡paparruchas! Paparruchas, ¿qué es eso? Favor. ¿Qué es eso? Súper recomendado, pero no se imaginan cuánto. Léanlo. Léalo. No dijimos qué pensaría Mark Fisher. No importa. Dele, hágale. Bueno, esperamos que se antojen de leer este gigante relato pastiche de serie Z y Gremlins. Y si quieren apoyar un canal que 100% apropia la apropiación de películas para apropiarse del fin del mundo, no olviden seguirnos en Instagram. Recuerden que también tenemos Spotify, ahí tenemos todos los episodios que hemos publicado en podcast. Y Fixi y yo queremos saludar a quienes nos comentan, que nos comparten, que esta semana fueron Ernesto Murillo, Araceli Guerrero, CL Mena, Pedra Hojita, David Palacios, Andy Cortés, Juan Rafo, Celeste Leg, Cris Barres Gómez, Nixie Oyel, Orlando X, Natalie Lozano, Calderón, Andrés Moya y Juan Rafo nos comentó 2 veces. Juan Rafo, Igualmente. súper cool. Gracias. Y ya saben, el fin del mundo no es salvable. El fin del mundo se acerca ya. Sí, esa sale en ¿cuál es? La que cantan. Esta es de Jodorowsky. ¿Usted que le gusta tanto Jodorowsky? Ah, sí. El fin del mundo no, se acerca. ¿no es Fanduilí? No. No, No. Esa es una de esas. ¿Santa Sangre? No. Sí, Ah, es Santa Sangre. Sí, Santa Sangre. Santa Sangre. Eso. Sí, porque no hemos citado a Jodorowsky hoy, entonces. Sí, nos toca- métale, sí, métale, cada vez que- métale. hay que, sí, cada vez que vengo yo hay que citar a Hay que decir, Es un Jodorowsky. ritual. Jodorowsky. 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 Eso es. Con ese, ya, no, uno podemos, perdónenos. O sea, ¿por qué siguen viendo esto? ¿Por qué? Porque nos siguen viendo. Ya no más.